Hola de nuevo chicos, nos encontramos aquí en Saitía Resuelta con el ejercicio 3 del examen de Saitía de Biología de Galicia de junio del 2012, la opción B. Es un ejercicio de genética mendeliana. La genética mendeliana yo sé que a veces para vosotros es un rollo, yo me solidarizo, pero deciros que es sencilla, es más complicado hablar de ella que realizar los ejercicios. Solo hay que tener en cuenta una serie de reglas claras y la primera es que un carácter, es decir, el color de ojos, el tamaño, viene dado por dos alelos, dado que somos diploides, 2N. Pero que a la siguiente generación, debido a que formamos los gametos a través de la meiosis, solo pasamos un alelo. Otros dos conceptos que tenemos que tener claro: el fenotipo. Ejemplo, color de ojos, es decir, lo que se expresa genéticamente el carácter que viene dado por el genotipo más el ambiente. Pues en color de ojos pues los tenemos marrones, azules, verdes. Este concepto está relacionado con el de genotipo, que es la carga genética de ese carácter que viene dado por dos alelos, con distinta relación de dominancia. Si estos dos alelos de un individuo son iguales, se llama homocigoto o línea pura, y si son diferentes, heterocigotos. Pasamos a ver el ejercicio y esto se nos va a ir aclarando rápidamente. Vamos a leer el enunciado y a medida que nos vayan dando datos los vamos a ir cogiendo. Entonces, lo primero que nos dice es: el tamaño normal de la planta del tomate se debe a un gen N dominante sobre el enano. Por tanto, el carácter es el tamaño, y este puede ser normal o enano. Esto sería a nivel de fenotipo. A nivel de genotipo nos dice que está determinado por un gen N que es dominante sobre el enano. Por tanto, el gen dominante se expresa con mayúscula. N domina sobre N. Por tanto, los fenotipos para normal serán tanto el homocigoto dominante, línea pura, o el heterocigoto, dado que la carga dominante domina sobre la recesiva. Y el enano solo tendrá un genotipo, que será el homocigoto recesivo. N minúscula, N minúscula. Continuamos leyendo el ejercicio. El color rojo del tomate depende de un factor R dominante sobre el amarillo. Ahora, el carácter es el color y tenemos dos fenotipos: el rojo y el amarillo. A nivel de alelos, el rojo domina sobre el amarillo y por tanto el fenotipo rojo va a ser tanto el homocigoto dominante como el heterocigoto frente al amarillo, que solo podrá ser el homocigoto recesivo. Continuamos leyendo y nos dice: se cruza una planta de tomates rojos y de tamaño normal con otra de tomates amarillos y de tamaño normal. Por tanto, ahora vamos a hacer los cruzamientos. La primera generación ponemos generación parental y lo escribimos a nivel de fenotipos. Y nos dice que se obtiene una descendencia, es decir, la F1, donde da lugar a 30 plantas normal rojo, 30 plantas normal amarillo, 10 enanas rojas y 10 enanas amarillas. Yo ahora os recomiendo que en vez de utilizar las frecuencias absolutas, es decir, 30, 30, 10 y 10, lo pasemos a frecuencias relativas. 30 entre 80 son 3 octavos y 10 entre 80 es lugar a un octavo. La primera pregunta nos dice cuáles son los genotipos de las plantas que se cruzan. Pues vamos a intentar resolverlos. Si nos dice que una planta es normal rojo, pues sabremos que debe por lo menos tener una N mayúscula, la otra no lo sabemos, y rojo también, como era dominante, pues ponemos una R mayúscula. Si es normal, por tanto, también N mayúscula, un guión porque no lo sabemos, y amarillo, como es recesivo, si sabemos que tiene que ser R minúscula, R minúscula. En la descendencia hacemos lo mismo. Normal, por tanto, N mayúscula guión, rojo, R mayúscula guión. Normal, N mayúscula guión, y como es amarillo, tiene que ser obligatoriamente recesivo, por tanto sí que sabemos su genotipo, R minúscula, R minúscula. En el caso de enanos, pues tiene que ser N minúscula, rojo, R mayúscula, guión, y enanos amarillos,
obligatoriamente tiene que saber n minúscula, r minúscula, r minúscula. ¿Podemos deducir algo más? Podremos deducir que si aparecen enanos, obligatoriamente tiene que ser este heterocigoto en la descendencia. Si aparecen enanos en la descendencia, este tiene que ser heterocigoto y este también. Porque como solo sé recordar que a la siguiente generación solo se pasa una carga a través del gameto, pues la única posibilidad de que aquí haya la única posibilidad de que aparezcan individuos n minúscula es que que la generación parental n le pase una n minúscula y el otro individuo otra n minúscula. De lo contrario no podría ser. Lo mismo podemos saber con rojo. Si aquí aparece amarillo, obligatoriamente una carga sí que se lo pasa esta generación, pero la otra obligatoriamente se lo tiene que pasar este individuo. Por lo tanto, este individuo obligatoriamente tiene que ser r minúscula. Por lo tanto, ya hemos resuelto la primera parte del ejercicio. Pasamos con la segunda. Y los de las descendencias, yo para esto recomiendo que hagamos un cuadro de Punnett. Pero antes vamos a repasar las tres leyes de Mendel. La primera ley de Mendel dice que cuando se cruzan dos líneas puras, la generación F1 es uniforme. La segunda es que cuando se cruza esta segunda generación, la proporción son 3/4, 1/4. 3/4 de individuos de fenotipo dominante, 1/4 de fenotipo recesivo. La tercera es, que es la que hay que aplicar aquí, la de caracteres independientes, que dice que cuando se trata con caracteres independientes, la transmisión alélica también es independiente. Esto lo vamos a entender ahora. Por un lado vamos a ver las probabilidades del carácter del tamaño y por otro lado las del carácter del color. Entonces empezamos con las probabilidades del carácter del tamaño. Si nos damos cuenta, estamos con un normal y con otro normal, los dos heterocigotos, entonces estaríamos en la segunda ley de Mendel. Las probabilidades de la segunda generación serán 3/4 de fenotipo dominante, normal, y 1/4 de fenotipo recesivo, enano. Si sumamos los individuos de fenotipo normal, serían este 3/8 y este 3/8. 3/8 y 3/8 son 6/8, que si lo pasamos, que es lo mismo que 3/4. Y en el caso de enanos, es 3/8 más 1/8, es decir, 4/8, pero en realidad, disculparme, aquí puse 3/8, pero es 1/8. Así veis cómo haciendo los ejercicios se puede resolver a veces errores. 1/8 más 1/8 son 2/8. Y por tanto, 2/8 es 1/4. Voy a corregir eso. Bien, una vez corregido, hacemos lo mismo con el carácter rojo. Perdón, con el carácter color. Por un lado, rojo, que son 4/8, es decir, 2/4, 1/2. Y por otro lado, amarillo, que también son 4/8, 1/2. Esto depende porque el cruce, en este caso, este siempre va a dar la carga recesiva, es decir, amarillo, porque tiene las dos R minúsculas. Sin embargo, este puede dar la R mayúscula, por tanto la mitad, las probabilidades de dar la mitad serán rojos, o R minúscula, en cuyo caso dará amarillos. Si entendemos esto, que como ya os dije es más difícil hablarlo que entenderlo, y teniendo en cuenta que la tercera ley de Mendel de los caracteres independientes dice que un suceso independiente es la probabilidad independiente de cada suceso, pues ya podemos entender que la probabilidad de ser normal en la F es 1, es 3/4, y la probabilidad de ser rojo es 1/2, y por tanto la probabilidad será 3/4 por 1/2, y 3/4 por 1/2 son 3/8. Lo mismo ocurre con normal y amarillo. La probabilidad de ser normal 3/4 y de amarillo 1/2. 3/4 por 1/2, 3/8. Lo mismo con enanos. La probabilidad de ser enano es 1/4 por 1/2, será ser rojo, por tanto 1/4 por 1/2, 1/8. Y lo mismo enanos amarillos. 1/8 porque viene de 1/4 por 1/2.
Por último, nos queda resolver el cruzamiento y los genotipos de la descendencia, y como ya había dicho, recomiendo hacer un cuadro de Punnett. Un cuadro de Punnett no es más que un cuadro donde se representan los posibles gametos. Empezamos por los gametos de la generación P, que podrían ser normal y amarillo. Estos gametos siempre van a tener la dotación de R minúscula porque es homocigoto recesivo, y en cuanto al tamaño pueden dar la carga N mayúscula o N minúscula. Por tanto, esos gametos solo tienen dos posibilidades: N mayúscula R minúscula o N minúscula R minúscula. En cuanto al otro individuo, pues puede dar lugar a 4 gametos: uno que sea N mayúscula R mayúscula, otro que sea N mayúscula R minúscula, otro que sea N minúscula R mayúscula y otro que sea N minúscula R minúscula. La combinación de estos gametos nos dará el genotipo de la descendencia. Por tanto, en este caso será N mayúscula R, R, y acelero un poco y los escribo todos, si os parece, para no perder más tiempo. Y este será N mayúscula R minúscula, y finalmente N minúscula R minúscula R minúscula. Vamos a hacer un breve estudio de lo que hemos visto hasta ahora, mirando qué fenotipos tendrían. Este será normal y rojo, al igual que este, normal y rojo, y este, normal y rojo. Este será normal y amarillo, normal y amarillo, normal y amarillo. Este será enano y rojo, y este será enano y amarillo. Si ahora contamos los unos, tenemos 1, 2 y 3 sobre 8 posibilidades. Si contamos los doses, 1, 2 y 3 sobre 8 posibilidades, es decir, 3 octavos, pues 3 octavos serán normal y amarillo. Y finalmente, si contamos los treses, 1 sobre un octavo, que serán enanos rojos, y los 4, pues 1 sobre un octavo, que serán enanos amarillos. Con esto habríamos finalizado el ejercicio perfectamente, y nada más, ver que simplemente las normas de la genética mendeliana son sencillas, pero son más complicadas explicarlas que entenderlas. Así que os animo, y que nada, que nos volvemos a ver en Setilla Resuelta en el próximo ejercicio. Mucho ánimo, que cada vez queda menos.